Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Bien, siguiendo con esta serie de videos del curso de estática, vamos ahora a dar el marco teórico acerca de lo que es la deformación. En este caso, bajo una fuerza axial, algo que ya se ha venido comentando, se ha venido discutiendo a lo largo de varias sesiones y vamos a hacer justamente este análisis bajo ese enfoque. Como lo pudimos observar en las sesiones anteriores, que el esfuerzo es uno de los elementos de las características de las propiedades que se tienen en los elementos de una estructura o en cualquier cuerpo rígido que esté sometido a una carga. Una de las consecuencias de la aplicación de la fuerza que origina ese esfuerzo es la deformación. El aplicar una carga interna o el que se desarrolle mediante una carga externa, una carga interna dentro de un elemento estructural o cuerpo rígido va a originar que éste se deforme. De ahí es lo que está teniendo el título de este nuevo concepto, de este nuevo tema, que es la deformación bajo carga axial. Y también tiene mucho que ver en la parte de la geometría, ya que esto ocurre en cualquier cuerpo, ya sea que sea simétrico, que sea geométrico o un cuerpo que no tenga alguna forma definida. La deformación va a existir. Para un cuerpo que tenga una forma no definida, es más complejo analizar justamente los efectos de la deformación. Cuando es un cuerpo totalmente geométrico y mucho mejor es simétrico, estos cálculos, este análisis llega a ser mucho más preciso, mucho más exacto. Para entender este principio hay que considerar una barra de acero, y como la que se está mostrando en este diagrama, la figura número 10. Aquí lo estamos viendo, una barra cargada axialmente. Ya se ha discutido mucho acerca de lo que es la carga axial, entonces podemos ver perfectamente bien cómo a la aplicación de este par de fuerzas tenemos una variación, que en este caso es una elongación, puesto que las fuerzas están trabajando a tensión. Va a haber un incremento en su longitud, ¿de acuerdo? Cuando la carga se comience a aplicar, la barra desarrollará un esfuerzo que, como ya se ha venido estudiando, va a ser igual a la carga entre el área, como se está indicando. Debido a este esfuerzo, la barra se alargará ligeramente. A los cambios de medidas, elongaciones o contracciones, como lo quieran referenciar, que sufren los cuerpos, se le conoce como deformación. En términos generales, una deformación es un cambio en su longitud. La realidad que su sección transversal, sección transversal del elemento, por ejemplo este que tenemos aquí en esta barra, va a comenzar también a cambiar su medida de base y de altura, pero eso es un análisis que es un poquito más complejo, y nuestro alcance en este curso no va a ese cálculo, simple y sencillamente cuánto es la diferencia, cuánto es la longitud, que en este caso bajo un par de fuerzas de tensión se va a incrementar o se va a hacer más pequeña, se va a contraer. Cuando hablamos de un par de fuerzas que trabajan a compresión, pues la barra va a tender a disminuir su medida. Eso es, creo que también
algo lógico. Si yo lo tenso, se incrementa su longitud. Si yo lo aplasto, lo comprimo, su longitud se va a disminuir. Pero bueno, como lo acabamos de mencionar, la realidad es que su sección transversal también se va a modificar muy ligeramente. Esto se estudia mucho en el módulo de Poisson, que es un ingeniero francés que se dedicó a analizar esta situación, de qué manera, en qué proporciones la sección transversal se debe de comienza a cambiar su base o su altura o su diámetro, dependiendo de la geometría del elemento que se esté analizando o que se esté trabajando. De manera general, existen dos tipos de deformaciones. La primera, pues, es una deformación de tipo total, ¿sí? Que de manera general es la diferencia de longitud total que sufre un elemento bajo la aplicación de la carga de tensión o compresión contra su longitud original. En términos generales lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo adelantamos un poco. Este símbolo que está aquí hace referencia a la deformación total, y una segunda que sería la deformación unitaria, que es el cambio de longitud por unidad de longitud del elemento en estudio. Esto es una deformación por cada metro, por cada pie, o depende de la medida que se esté utilizando. Por eso se llama medida unitaria, porque se basa a las unidades que se están trabajando. Y eso es como que un principio, un dato muy común en la práctica, que simple y sencillamente sabiendo del material que se esté trabajando, por ejemplo un riel de ferrocarril, de las vías de un ferrocarril, pues el simple hecho de saber cuánto es de longitud, y dependiendo obviamente también la parte por ejemplo que lo afecta, que es la temperatura ambiente, ¿sí? Los rayos del sol obviamente van a ocasionar que pues los rieles incrementen su longitud, debido a que ese tipo de sistemas, de mecanismos, de estructuras, pues están todo el día a plena rayo del sol. Entonces la temperatura ambiental va a originar que se comience a elongar. Simplemente si conocemos cuánto es la longitud del riel, mediante tablas sabemos cuánto se va a deformar dependiendo de la temperatura a la cual se esté registrando en ese momento. Entonces esa es la deformación unitaria, cambio de longitud por la unidad de longitud. Si utilizo metros, bueno, tantos milímetros por metro. Si por ejemplo un elemento estructural se modifica 1 milímetro por cada metro, en 10 metros se va a modificar o se va a incrementar su medida en 10 milímetros, así de simple. Si son metros, milímetros en este caso; si son pulgadas, milésimas de pulgada. Y también tiene que ver pues el tipo de material. Algunos materiales se contraen más que otros o se elongan más que otros, así de simple, ¿de acuerdo? Entonces tenemos deformación total y deformación unitaria. De primera instancia, la deformación unitaria, vamos a comenzar por esta, ¿sí? La deformación unitaria se define de manera matemática como sigue. Tendríamos esta E minúscula, ¿sí? O este símbolo, si lo quieren notar de esta manera. Algunos lo puedan identificar como epsilon, ¿sí? Entonces hace referencia a la deformación unitaria, y va a ser igual a lo que es esta S garigoleada, que sería la deformación total, cuánto se deformó, como comentamos hace un instante, dividida entre su longitud original. Y para eso pues también nos podemos apoyar en este diagrama.
aquí lo tenemos de una manera más formal, deformación unitaria. Si nosotros registramos, por ejemplo, las unidades, si arriba tengo metros o pulgadas, pues abajo también tendré metros o pulgadas, o las unidades que yo esté trabajando. Sabemos mucho en la parte de la ingeniería que este tipo de situaciones donde tenemos el mismo tipo de unidades se dice que es adimensional. Sin embargo, por fines prácticos, nosotros simple y sencillamente lo relacionamos como metro sobre metro, pulgada sobre pulgada, y listo. Solo para saber las unidades en las cuales se está trabajando. Y pues nuevamente está ese garigoleada, la deformación total o el cambio de longitud, y la L mayúscula, la longitud original, nuevamente en metros o pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que hace referencia a la deformación unitaria. Un principio que va muy de la mano. La realidad es que estos conceptos que estamos hablando nosotros van ligados, no puedo hablar uno sin el otro, ¿sí? Y que en este caso, cuando un cuerpo se deforma, se desarrolla o se comienza a analizar que esa deformación se origina en base a una elasticidad. Por ejemplo, hay otro concepto que también se llega a mencionar algunas veces, nosotros no lo abordamos, sería la plasticidad. Aquí básicamente esa elasticidad a la cual nosotros hacemos referencia es a la capacidad que tienen los cuerpos de manera general de regresar a su forma original una vez de que se les deja de aplicar una carga. Como ya lo hemos venido observando, lo hemos venido estudiando, cuando se aplica una fuerza el elemento se deforma y cambia su longitud, pero al momento de que yo quito esa fuerza o esa carga, regresa otra vez a su longitud original. Entonces, a esa capacidad que tiene ese cuerpo es a lo que nosotros llamamos elasticidad. Y lo menciono porque hay que considerar este concepto de esta manera y no al uso corriente que tenemos en el uso en otros de este concepto en otros aspectos, ¿no? Como las ligas, los hules, que la realidad es de que ellos se deforman o se elongan de una manera muy considerable, ¿sí? Es como que la capacidad que tienen para estirarse. Eso es otro principio que aquí pues no aplica lo que se acaba de mencionar, y que pues como aquí se está reiterando en lo que sería este slide, es la capacidad que tiene un elemento al regresar a su longitud original después de que la carga se ha aplicado. Eso a nosotros nos corresponde hablar en el aspecto de la elasticidad, ¿de acuerdo? Si un elemento regresa a su longitud después de que se retira la carga, se dice que dicho elemento es perfectamente elástico. En caso contrario, porque es muy obvio y natural en los principios como tal, porque cuando un elemento no regresa a su forma o longitud original, se dice que ese elemento es parcialmente elástico. ¿Sí? Aquí, ¿qué sucede? Se habla también de un concepto que se llama fatiga, y cuando ya el elemento no regresa a su longitud original, decimos que ese elemento ya se fatigó, ya se fracturó internamente, su estructura molecular ya se alteró y por consiguiente ya sufrió una fatiga. Ese elemento ya no va a poder soportar mayor carga más adelante si se requiere que soporte la misma carga que se le ha venido aplicando. Lo más seguro es que cuando llegue a trabajar bajo esa carga, ahora sí, como ese elemento decimos comúnmente ya está sentido, lo más seguro es que se vaya a fisurar, se vaya a romper. Ahí hay que tener mucho cuidado. Sobrepasamos su límite elástico en términos generales, ¿de acuerdo? Lo que es esfuerzo y deformación
como se ha venido mencionando, es una estrecha relación, no la puedo yo quitar una de la otra, no la puedo desligar en manera general, ¿sí? Esta estrecha relación entre el esfuerzo y la deformación, y a mayor esfuerzo, mayor deformación. Por eso se ha venido mencionando incluso en los ejercicios, en los problemas, que se cuide hasta donde sea posible que los valores de esfuerzo sean los más pequeños. Entre más grande sea el valor de esfuerzo, mayor va a ser su deformación. Así de simple. Esto se vino realizando ya desde el siglo XVII, siglo XVIII, con dos estudiosos de estos principios que establecieron de manera matemática esta relación. De primera instancia llega Robert Hooke y establece que el esfuerzo está directamente proporcional a la deformación unitaria. Aquí lo tenemos. El esfuerzo, ¿sí?, es directamente proporcional a la deformación unitaria. Este análisis, este estudio fueron hechos en laboratorio. Son pruebas que hicieron estos personajes, estos ingenieros, a nivel de laboratorio. Sus estudios de Robert Hooke llegaron ahí, y que pues se utilizaron y se siguen obviamente utilizando ampliamente, por ejemplo en la parte de los resortes. Es una parte de amortiguamiento que buena parte de los sistemas mecánicos pues tienen o están constituidos mediante resortes, muelles, amortiguadores, como lo quieran ustedes enfocar. Sin embargo, no fue hasta que otro ingeniero inglés, Thomas Young, introdujo una constante para poder pasar de esta proporcionalidad. Él estuvo buscando qué hacía que eso fuera directamente proporcional, y por consiguiente encontró, ¿sí?, un módulo al cual se le llama módulo de elasticidad, o también conocido como el módulo de Young, pues en honor a este científico, a este ingeniero inglés, Thomas Young. Entonces él, mediante sus estudios de laboratorio, encuentra esa constante de proporcionalidad que es específica de cada material, no es una constante para todos los materiales. Si estamos analizando un elemento que se está construyendo, se está ensamblando y es de acero, tenemos que de tablas ver cuál es su módulo de elasticidad. Así también si es un aluminio, si es un hierro dulce, si es madera, etcétera. Todo elemento tiene su propio módulo de elasticidad, que ese viene de tablas, no se calcula. Hay que recurrir entonces a las tablas para ver cuál es el módulo que le corresponde al material que estemos analizando, que estemos estudiando, cuando estemos determinando el esfuerzo y la deformación. Ahora sí, ya vamos a tocar un poquito el aspecto de material, ¿de acuerdo? Cuando se establece este módulo de elasticidad, entonces pues llegamos a una ecuación, llegamos a una igualdad. Esto es la forma matemática. Con esa constante pasamos de esta proporción a una igualdad, y entonces queda como tal que el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad o módulo de Young multiplicado por la deformación unitaria. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos otra fórmula que está ligando. Obsérvese este detalle, que se están ligando cada una de las ecuaciones que se han estado viendo, se han estado ligando de tal manera, de tal suerte que estamos llegando a estas ecuaciones, a la deducción de estas ecuaciones, que pues no lo estamos haciendo nosotros de manera matemática, lo estamos nada más referenciando dentro de un marco teórico, ¿de acuerdo? Ahora, al momento de relacionar matemáticamente todas y cada una de las ecuaciones de esfuerzo normal que hemos venido nosotros trabajando, llegamos a una fórmula adicional, que es la que ya en cierto punto nos interesa de una manera más directa.
es la determinación de la deformación total. Y como mencionamos, pues relacionando los conceptos anteriores, tanto en el aspecto práctico como en lo teórico, como en el planteamiento matemático, se llega a la siguiente conclusión. Que ahora sí, yo en la ecuación anterior, pues pude nada más mencionar como tal la deformación y yo la podía pues encontrar o la podía yo sustituir si mido directamente a mi elemento, a mi probeta, ¿no? La mido antes de que se aplique de carga y después de que se está aplicando la carga, y por simple diferencia encuentro cuánto es la deformación total. Sin embargo, ahora en el cálculo de la determinación de la deformación total ya encuentro una ecuación que, si observan, me relaciona todas y cada una de las variables que ya hemos venido trabajando. Entonces, ahora sí, en escritorio o matemáticamente o teóricamente puedo encontrar yo que la deformación va a ser igual a la carga multiplicada por la longitud original dividida entre el área y multiplicada a su vez por el módulo de elasticidad. Nuevamente, módulo de elasticidad es una propiedad característica de cada material, ¿vale? Poner atención en esto. Observe que esta ecuación relaciona todos los conceptos vistos anteriormente, pero dispuestos de una forma más conveniente para resolver los problemas que involucran cambios de longitud. ¿De acuerdo? Entonces ya relacionamos de una manera interesante, la verdad, cómo se van comportando los elementos dentro de una estructura cuando dicha estructura comienza a trabajar. ¿Qué es eso? Bueno, cuando simplemente está soportando carga, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, comúnmente las torres de transmisión de energía eléctrica, que son muy notorias en carretera, y pues vemos ahí las estructuras que tal vez para muchos de nosotros pues nada más es un soporte, pero la realidad es que esas estructuras cumplen una función sumamente crucial, porque en primera instancia deben estar basadas a lo que es las condiciones de equilibrio estático, y en segunda pues tienen que estar esforzándose para soportar, por ejemplo, todos los cambios en la naturaleza, como es temperatura, como es humedad, como es frío, como es lluvia, ¿sí? Los mismos truenos, ¿no? Los mismos rayos eléctricos. Imagínense que caiga un rayo sobre de una estructura de este tipo, y que obviamente por el tipo de construcción son de metal, y en los lugares donde se localizan es muy probable que siempre les pueda caer un rayo. Obviamente pues tienen pararrayos, o simplemente la forma en la cual ellos dirigen toda esa corriente hacia la tierra, ¿no? Entonces, al momento de que pues están a su vez soportando estos cambios climáticos, también están soportando todo el peso de los cables, y más cuando tenemos cargas dinámicas, porque si no existiera aire pues nada más sería el puro peso de los cables, pero al momento de que el aire comienza a soplar muy fuerte, esa carga se convierte en carga dinámica, y pues también la estructura tiene que soportar toda esa fuerza que se está generando debido a la velocidad del viento. Entonces, la realidad de las cosas es que esto es sumamente crítico al momento de analizar cualquier tipo de estructura, la cual simplemente, como lo comentamos, se le esté aplicando carga, así de simple, y la carga bajo el principio, bajo el concepto que ustedes gusten y manden. Bien, pasemos al siguiente slide. De manera práctica, también es muy conveniente el manejo de tablas. La realidad es que en la ingeniería nosotros trabajamos mucho con tablas, con gráficas, con datos, ¿no?
ahí surge mucho la cuestión de una persona, de un ingeniero que es estadista, hace referencia a toda esa información, ya que estos son valores que previamente se determinan, se calculan y se grafican para, pues, entre comillas, hacer análisis o una toma de decisiones mucho más rápidas, ¿sí? Ya para, en cierto sentido, no tardamos mucho en estar haciendo los cálculos a cada rato. Ya voy a la tabla o reviso la gráfica y puedo ver el comportamiento que pueda tener, en este caso, un elemento bajo las condiciones que hace unos instantes acabamos de mencionar. En el diseño de un equipo, de un edificio o simplemente un elemento de alguna maquinaria, se necesita establecer el tipo de material a utilizar, ¿no? Esto es fundamental. Se deben de conocer sus propiedades y su capacidad de soportar carga y esfuerzo. Nuevamente, esto tú lo ves cuando analizas en tablas dichos materiales. Las tablas están disponibles, cualquier persona las puede obtener. Aquí nada más el punto es cómo las interpreto o saberlas interpretar para determinar, pues, cuál perfil sería más conveniente. Perfil se dice comúnmente, coloquialmente ya en la práctica, cuál perfil estructural pues me puede servir a mí para soportar determinada cantidad de carga o esfuerzo. Algo tan simple, por ejemplo, colocar un techado en casa. Si voy a hacer, por ejemplo, alguna terraza bonita, pues en primera instancia yo utilizaría tal vez la madera, porque pues es más agradable, se ve más bonito, le da una apariencia a mi terraza, y utilizaría madera, ¿no? Ya posteriormente tal vez ocuparía algún elemento para poder cubrirla y protegerla de las inclemencias del tiempo, pero buscaría madera y entonces me comenzaría a basar cuáles serían las medidas necesarias de la viga, del polín, de las tablas que voy a utilizar para que puedan servirme mi tejado y pueda soportar. Pues aquí, si lo quieren ver, no es que yo aplique una carga, aquí que lo que tengo que hacer, pues que sea seguro y que soporte sin ningún problema pues todo lo que sería la demás estructura del techo. Y si voy a colocar, por ejemplo, láminas de policarbonato que son más sensibles, si voy a poner lámina de asbesto, si voy a poner teja de barro, si voy a poner hojas de triplay, y después pongo las tejas de barro, que es como que lo más común que se hace en las terrazas, ¿no? Pongo toda la estructura de madera, la forro con triplay y después pongo las tejas de barro, pues bueno, que simple y sencillamente soporte todo el peso de los materiales que voy a colocar, ¿no? Es una techumbre, es sombra, como se dice comúnmente. Llevado esto a nivel industrial, como se ha venido viendo tal vez en algunos problemas, bueno, ya cuando estás, por ejemplo, en un estadio, como lo hemos visto, y estarías tal vez en Estados Unidos, en Canadá, en algún país europeo, ahí, aparte del viento, que en algunos lugares pues corre más fuerte que aquí en nuestro país o nuestra ciudad, tenemos la nieve, que cuando neva pues al fin de cuentas agua concentrada. Imagínense la cantidad de peso, el tonelaje que se concentra en los techos, y pues debe tener esa capacidad de soportar toda esa carga. Entonces, pues obviamente, aparte del viento, el peso de la nieve y muchas consideraciones más, pues se aplican más cuestiones basadas a la seguridad, ¿de acuerdo? Como lo menciona entonces este slide, en general resulta más práctico utilizar pruebas de laboratorio para identificar de manera más rápida valores que resultan de gran relevancia al momento de hacer nuestros cálculos y nuestras tomas de decisiones. Los equipos y máquinas que se utilizan para realizar las pruebas de laboratorio arrojan el siguiente tipo de información. Ustedes, cuando pasen a las pruebas destructivas, y también en algunas no destructivas, pero obviamente es más en las pruebas destructivas,
verán que esas máquinas van a generar estas tablas o estos gráficos que estamos nosotros viendo tanto en la figura 11 como en la figura 12. De primera instancia, si nosotros observamos esta figura número 11, yo veo que cuando tengo el material, en las máquinas se le llama el elemento, en esas máquinas se le llaman probetas, y no estoy aplicando carga, pues mi gráfica comienza en el origen. Conforme yo comienzo a aplicar carga, se comienza a generar la gráfica debido a esta aplicación de la carga. En el eje X, si ustedes lo ven, tenemos la deformación unitaria, y lo que sería en el eje Y tengo el esfuerzo unitario, ¿de acuerdo? Entonces, pues tendría esta primera como rampa, ¿sí?, que se empieza a incrementar hasta llegar al punto P, que se conoce también como el punto de proporcionalidad del material, y aquí lo estamos viendo que se está trabajando en su zona elástica. Aquí es donde todos los materiales debemos de procurar que estén trabajando en su zona elástica, porque si yo sigo aplicando carga, veo que esta rampa pues ya comienza a disminuir, ¿sí?, ya que la deformación comienza a incrementarse y el esfuerzo pues ya llegó a su límite, por así decirlo, donde se encuentra el punto Y, que sería su límite de proporcionalidad. Ahí la curva comienza a cambiar, ¿sí? La rampa, como ya se detuvo, comienza a tener una curva y comienza a cambiar, y la deformación, lo que está sufriendo de deformación, el elemento se comienza a incrementar de manera considerable. Vemos como ya esta rampa que estaba aquí pues ya comienza a ser cada vez más alargada, y el esfuerzo ya no se incrementa porque ya llegamos a este límite, como se mencionó, al límite de proporcionalidad. Ya el material ya no tiene mucha capacidad de soportar carga, ya nada más es, como se dice comúnmente, lo que le queda, ¿sí? Y en algunos materiales incluso llega a ser hasta horizontal, ¿sí? Horizontal, porque ya no hay más esfuerzo que pueda soportar ese elemento. Posteriormente la curva comienza a subir nuevamente hasta llegar al punto U. Esto lo hace de manera muy rápida, ya con lo que le queda, ahora sí que como decimos también, con lo que le queda de pila, hasta el punto U, que sería el valor máximo de resistencia. Aquí es donde ya el elemento de plano dijo: ya no puedo más, ya no aguanto más, y se rompe, se fisura, y por eso es que ustedes ven ya a posterior del punto U que la gráfica cae. Ya aquí ya se termina, ya no existe más, porque aquí ya el elemento estructural se rompió, ya se partió en dos, ya no genera ningún gráfico la máquina, el punto de fractura, ¿de acuerdo? Esta curva es característica de todos los materiales siguen más o menos esta referencia, y pues para eso representamos esta figura número 12, en la cual pues esta curva de manera muy en particular la podemos visualizar de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, el fierro colado sometido a compresión, que es esta primera curvita, pues vean cómo es muy corta, ya que el fierro colado no tiene gran capacidad de deformación, y sencillamente se rompe de manera muy rápida. El bronce es un material muy dúctil, muy suave, entonces este material puede comenzar a deformarse en gran medida, y el esfuerzo pues es poco el que tiene por las propiedades del material, así también del aluminio. Y por ejemplo tenemos en la última curva, el último ejemplo, el acero de alta resistencia, que como ustedes lo pueden notar, el acero de alta resistencia tiene mucha capacidad de esfuerzo. Aquí lo vemos hasta donde llega la gráfica, ¿sí? Su capacidad de soportar esfuerzo es mucha, y
la ventaja que también tiene es que casi no se deforma. Recuerden que la rampa, la primerita, es pues una elástica. Hasta aquí y se puede notar qué tantas bondades tiene en diferentes aspectos de la ingeniería un acero, ¿no? Y vemos también que una vez que pasando estas propiedades, pues bueno, llega a deformarse de manera muy rápida cuando ya llegas a su límite de proporcionalidad, ¿no? Hasta aquí pues el material se comportó de una manera muy excelente. Ya después pues obviamente ya sobrepasaste tus límites. De ahí pues que también los aceros son de los materiales más caros debido a sus propiedades. En algunos casos, por ejemplo, el bronce es mucho más caro que el acero, pero el bronce, si ustedes asemejan un poquito estas similitudes, pues no lo utilizamos o no se ve utilizado en la parte de estructuras. El bronce es uno de los materiales más utilizados en el sector eléctrico, ya que es uno de los materiales que conducen de mejor manera, de una manera más eficiente, la electricidad. Casi no se oponen al paso de la electricidad. Por eso es que el bronce es un material todavía mucho más caro que el acero por esa propiedad y porque se utiliza mucho en la parte eléctrica. Lo que sí vemos mucho en la parte de las estructuras es el acero, ¿de acuerdo? Si vemos estructuras de aluminio, mucho se utiliza porque el aluminio es mucho más ligero que el acero, y en estructuras pues el fierro colado también casi no lo vemos, se ve muy poco, ya que el fierro colado tiende a romperse de una manera muy fácil. Por eso no se recomienda mucho en estructuras. Tal vez en marcos, en bases de máquinas, en cubiertas, en guardas, sí se utiliza mucho, y porque tiene mucho que ver en la parte de la forma en la cual se construye. Casi el fierro colado es fundición, ¿no? Los moldes de fundición que utilizamos para conformar los diferentes elementos de una máquina pues se hacen de fierro colado, pero ellos por lo general no están diseñados para soportar carga, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí para realizar unos ejercicios en base a todos estos conceptos y a las fórmulas que, entre comillas, pues ya no son nuevas, ya conocemos y ya podemos establecer qué podemos encontrar, qué podemos determinar con estas tres formulitas que acabamos ya de conocer y de estudiar, así como de analizar con estos pequeños diagramas. ¿De acuerdo? Haríamos entonces ya en la siguiente sesión una serie de ejercicios para posteriormente terminar con el último de los esfuerzos, que sería el esfuerzo térmico o el movimiento térmico que está en este slide, ¿de acuerdo? Pero esto lo veríamos hasta dentro de 2 sesiones. En la siguiente sesión resolveríamos los ejercicios que cubrirían estos temas que acabamos nosotros de ver y de estudiar, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí con este video. Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.